Feliz sábado, hermanos. Tengan todo el día de hoy. Que la paz de Dios sea para cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 48. Versículo 48. Hechos, el capítulo 13, el versículo 48. Así abierta, vamos a pedir la dirección de Dios. Todo aquel que pueda de rodillas, me acompañe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta mañana, Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por haber abierto nuestros ojos, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor, alabando, glorificando tu santo nombre. En este momento, Señor, hemos abierto la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 48, Señor, para que nos ayudes, Padre eterno, y abras nuestro entendimiento y podamos aprender la enseñanza que tenemos que llevar para esta semana, Señor, para ponerla, para practicarla, Señor, para nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por los hermanos. Úngenos con tu Espíritu, Señor, y abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dice la palabra ahí en Hechos, capítulo 13, versículo 48, y dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. ¿Qué estaban oyendo los gentiles? En el tiempo en este tiempo nos vamos a meter a la historia, a analizar aquí, porque nosotros hoy en día somos lectores del pasado. Vemos la historia que está aquí y la vamos a aprender y vamos a ver qué aprendizaje sacamos para nuestro ¿qué? Beneficio, para nuestro entendimiento. Pablo dice, todo lo que es bueno hay que aprovecharlo. Y lo que es malo hay que desecharlo. Entonces, aquí dice la palabra que dice que los gentiles que dice, oyendo esto que dice, se entristecieron, se regocijaban. ¡Wow! ¿Qué estarían escuchando este tipo de personas? ¿Qué mensaje estaban escuchando? Que dice que se regocijaban. Y dice, y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. Quiere decir que el que no oye, no se está ordenando, ¿verdad? Porque si ustedes han visto que cuando pasa una desgracia y todo, llega la ayuda, y el que va a entregar la ayuda, primero, ¿acaso la gente de la necesidad que tiene puede armar qué? Un desorden y ir a agarrar a la fuerza que las cosas, pero la que está guiando, el que está dando la ayuda, que está diciendo, ordénense, cada uno. Y el que no hace caso, no va a recibir. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué hace? ¿Qué estaba haciendo en ese momento Pablo? Estaba predicando el evangelio de ¿quién? De Cristo. Hoy en día se predica el evangelio de Cristo. Pero ¿qué evangelio es? ¿O a qué Cristo predican? ¿Predican al Hijo de Dios? ¿Predican al Cristo del Hijo de Dios? ¿O qué Cristo el que están escuchando hoy en día? ¿Qué tipo de mensaje? Pero este mensaje que estaban escuchando ellos era ¿qué? Un mensaje de esperanza. Que se regocijaban. Entonces vamos ahora al versículo 1 para ver qué mensaje escuchaban los gentiles. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de la iglesia? Dios escogió desde el principio, cuando Adán y Eva fallaron, este mundo cayó ¿en qué? En una desgracia. ¿Correcto? Hoy en día estamos ¿qué? No hay quien no tenga ¿qué? Un problema. Y todo el mundo anda ¿qué? Buscando ¿qué?
una esperanza. Y la única esperanza, como este pueblo de los gentiles que estaba ahí, que se regocijaron en la palabra de Dios. Y hoy en día la gente no quiere escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Vamos entonces al versículo 1. Que dice, había entonces, ¿qué dice? En la iglesia que estaba en ¿qué? En Antioquía. ¿Qué habían? Profetas y maestros, ¿verdad? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayudado y orado, les impusieron ¿qué? Las manos y le despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban, ¿qué dice? La palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Dónde llegaba primero? A los judíos. Pero una vez los judíos, ¿qué pasa? Sigamos viendo. Dice, tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso, ¿qué dice? Profeta judío llamado Barsejú, que estaba con el prósculo Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ya van mencionándose ¿qué? 2 veces la palabra de Dios. Dice ahora, ¿qué sigue diciendo? Procurando apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Analicemos ahí. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está reprendiendo ¿a quién? A un falso profeta. ¿Cómo se le llaman a los falsos profetas? Según Pablo lo está llamando aquí. Hijo del diablo. ¿Quiere decir que hay muchos que pueden estar predicando la palabra de Dios? ¿O Satanás predica otra cosa? ¿Cómo engañó a Eva? Con la palabra. ¿Pero qué la hizo? La transgiversa. Hay que tener mucho cuidado hoy en día. ¿Dónde yo estoy sentado y dónde yo estoy escuchando qué? La palabra de Dios. Porque hoy en día están enseñando, como estamos viendo aquí, que hay muchos que falsos profetas. ¿Cómo se llamaba este falso profeta? Verse Jesús. Verse Jesús, ¿veo? Qué cosa tan interesante. Vayan y estudien, analicen ese nombre. ¿Qué significa? Pero pues ese no es el tema. Sigamos entonces. Que dice, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Eso se fijó que, eso se pasó que físicamente esas personas. Pero hoy en día están esas mismas tinieblas. Hoy en día
están la gente bajo oscuridad, aunque pueden ver la palabra de Dios, no la entienden. Porque se han dejado engañar por falsos profetas. Sigue diciendo, y dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Por qué creyó el precónsul? Maravillado, ¿por qué? Porque había visto que una manifestación de poder sobre aquel falso profeta, pero no es porque había escuchado que el mensaje. En ese tiempo, hermanos, la iglesia había sido que privilegiada con ese don. Habían que muchas señales, porque Jesús dijo a los discípulos, ¿cómo le dijo? Mayores cosas que yo haré. Pablo dicen que solo con qué, y Pedro, con la sombra o con los trapos sucios, curaban. El pueblo, la iglesia había sido bendecida con el poder de Dios. Eso era una maravilla en esos tiempos y creían de dónde venía el poder, no saliéndolos de la historia, porque cada historia lleva su proceso. Hoy en día no podemos ver estas manifestaciones, pero tenemos que estos ejemplos, tenemos la palabra de Dios. Ahora sí, el procónsul dice, se maravillaba de la doctrina del Señor. Ahora dice el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando del Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día ¿qué? De reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas. ¿Qué se leía en ese tiempo? Porque mucha gente hoy en día piensan que en ese tiempo existía el Nuevo Testamento. ¿Qué estudiaban en ese tiempo? La ley y los profetas. ¿Cuáles son esos libros, hermano? Porque el que me está viendo hoy en día, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se referían ahí? Porque hay que salir un poco de la ignorancia. Porque a veces el pueblo de Dios carece por falta de ¿qué? De conocimiento. Y dice que estaban ¿en qué? En un día de reposo. Estaban los judíos y también estaban los gentiles, los que no pertenecían al pueblo de Israel. Vamos a seguir, pero dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Otro don que tenía la iglesia también. Vamos analizando los dones que tenía la iglesia. ¿Tenía el don de cuál? ¿Por qué el procónsul se maravilló? ¿Por la doctrina de quién? Del Señor. Pero ¿cuál fue la manifestación que vio el procónsul? Que la ceguera de aquel falso profeta. Ahora vemos también que hay ¿qué? Otro don de ¿qué? De exhortación. Estaban leyendo la palabra, la ley y los profetas, pero aparte de eso también está pidiendo ¿qué? Que dieran ¿qué? Una exhortación. Hoy en día, después del gran chasco, Dios privilegió a este pueblo. Y dejó también que, yo siempre digo, el espíritu de profecía son ¿qué? Como dice aquí, son palabras de exhortación hacia el pueblo. Es una exhortación. Estamos viendo aquí la palabra, el antiguo, los primeros 5 libros de Moisés y los libros de los profetas, pero también hay ¿qué? Una exhortación. Y el espíritu de profecía es para exhortarme a mí a seguir ¿qué? El camino. Lo mismo que fue ayer es lo mismo de hoy. Y dice aquí,
Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de ¿qué? De silencio con la mano y dijo, varones israelitas. ¿Qué dice? Y los que teméis a Dios, oíd. ¿A quién se está refiriendo Pablo? Hizo dos declaraciones, hizo dos separaciones. Primero dijo varones israelitas. ¿Se refirió a algún grupo? Sí, ¿verdad? Y también le dijo a los que, como dice, y los que teméis a Dios, oíd. Porque habían gentiles que temían que a Dios. Ahora miren lo que dice. Que dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió ¿a quién? A nuestros padres. Miren qué bonito lo que Pablo está diciendo. Habían terminado de ¿qué? De estudiar ¿qué? La palabra de Dios, la ley y los profetas. Ahora Pablo va a explicar, va a exponer la palabra de exhortación. Y dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció, ¿qué dice? Al pueblo. ¿Dónde encuentro yo esa frase? El que me está viendo. Porque yo estoy en el Nuevo Testamento. Yo estoy en el libro de Hechos. Estoy en el libro de Hechos. En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. No existía el libro de Hechos. Al que me está entendiendo, al que está comprendiendo. Existía solo ¿qué? La ley y los profetas. Y nosotros somos más privilegiados, porque ahora nosotros tenemos ¿qué? Las dos partes. Y una de las partes dice, no, el antiguo ya está deshecho. El antiguo, no. A mí no me hables del antiguo porque eso ya pasó. Yo soy una nueva ¿qué? Criatura en Cristo Jesús. Pero la pregunta es, como dijo Pablo a los Gálatas, ¿quién te ha enseñado eso? ¿Quién te ha engañado? Si la palabra aquí me la está diciendo y Pablo está recitando ¿dónde? ¿A dónde los está llevando? Al Antiguo Testamento, a la historia del pueblo de Israel. Y miren lo que sigue diciendo, porque ahí vamos entrando. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció ¿qué? Al pueblo, siendo ellos ¿qué? Extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Dónde me lleva eso? El que es lector, ¿dónde me lleva? ¿A qué libro? Éxodo. ¿Usted quiere leer eso? Váyase, léase todo de Éxodo. Y va a entender la historia. Pero sigamos, ¿va? Sigue diciendo. Y por un tiempo, dice, de 40 años, ¿qué dice? Lo soportó en el desierto. Ahí hay otra expresión. ¿Los está exhortando o no los está exhortando? Porque no les está hablando bonito. ¿Qué está diciendo ahí? Y por un tiempo, como de 40 años, soportó en el desierto. Y dice, mire, y habiendo destruido, ¿qué dice? 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. ¿Están leyendo la ley? ¿Les está recordando la ley? Porque está mencionando a Éxodo, está mencionando a Levítico, Números y Deuteronomio. Seguimos. Y dice, después, como por 450 años, ¿qué dice? Les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Dónde ya me llevo ahora? Josué, jueces y los profetas. Y de ahí desde Samuel, lea para acá, está recitando el Antiguo Testamento. Y hasta ese tiempo no existe ¿qué? El Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué Dios está predicando Pablo? ¿Qué Dios predicaba Pablo? Esa es la pregunta, el que me está viendo y el que está aquí. ¿Qué Dios predicaba Pablo?
Está predicando al Dios de dónde? Del principio. ¿Verdad? Sigamos estudiando. Versículo 21. Luego pidieron ¿qué? Reyes. ¿Y Dios les dio a quién? A Saúl. ¿En qué carta está eso? ¿En qué libro se encuentra ese? Samuel. ¿Vio cómo va recorriendo ya toda la palabra de Dios? Porque empezó con las promesas. Las promesas se las dio a quién primero? Abraham. ¿Qué es el libro de qué? Génesis. Según estos capítulos que yo estoy leyendo. Después dice que por 40 años lo soportó en el desierto. Que eran esclavos en Egipto. Éxodos. Deuteronomio y ahí va. Ahora ya está en la carta de quién? De Samuel. Sigue diciendo. Le pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también, ¿qué dice? Testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo? ¿Qué dice? ¿Quién hará todo lo que yo quiero? De la descendencia de este, ¿de quién? De David. Y usted quiere, va a leer todo, Segunda de Reyes, y ahí, la descendencia de este, ya es toda la descendencia de ¿qué? De todos los reyes de David, porque no han habido otra familia después de David, que hayan habido descendientes. Todos fueron descendientes de David. Todos los reyes que existieron en el pueblo de Israel eran descendientes ¿de quién? De David. Miren lo que sigue diciendo. ¿Qué dice? De la descendencia de este, y conforme a ¿qué dice? A la promesa, Dios levantó ¿a quién? A Jesús por Salvador a Israel. ¿Se entiende hasta ahí el Evangelio? Yo no me puedo ir hasta un versículo muy famoso que se encuentra en Efesios, por gracia sois salvo, y de ahí hacer ¿qué? Una doctrina. No tiene sentido, hermano. Y al que me está viendo, no nos dejemos engañar. Hay una iglesia, y esa iglesia tiene ¿qué? En Apocalipsis dice, aquí está ¿qué? La paciencia de los santos. Hoy estuvimos estudiando en la mañana lo de los santos, un pueblo apartado. Y Dios apartó a este pueblo desde el principio. Voy a hacerle una pausa aquí y vamos a volver de nuevo ahí a la plática. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais ¿qué? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois ¿qué? Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. ¿Cómo está diciendo Pedro ahí? Pedro ya es de las cartas de ¿qué? Del Nuevo Testamento. Muchos aman este versículo. Yo soy pueblo ¿qué? Yo soy linaje escogido. Pero este pueblo dice que es, vosotros sois linaje, ¿qué dice? Escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Dónde encontramos esa promesa también? Éxodo. ¿A quién Dios le está haciendo la promesa? Y todavía Dios no le está entregando ¿qué? Sus leyes. Dios le está diciendo, vosotros sois
a lo más vil de este mundo, Dios le dice, tú eres ¿qué? Linaje escogido. Todos los que hemos nacido en esta vida, todo aquel que ha nacido en este mundo es linaje escogido. Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Dios lo formó en el vientre de su madre. Y Dios te quiere sacar de la condición en la que tú estás. El pueblo de Israel salió de ¿qué? Pablo está recitando, vamos de nuevo. Pablo le está diciendo a este pueblo de nuevo. Vamos a Hechos, regresamos a Hechos. Pablo les está explicando a ellos, ¿verdad? Si estamos en la lectura. Versículo 17, Hechos 13. El Dios de este pueblo de Israel, miren qué cosa tan bonita, escogió a nuestros padres. ¿Encaja ese versículo con el otro? Encaja con lo de Pedro, como Pedro lo está diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Se entiende con lo que Pablo ahora le está explicando a esta? Porque Pablo entró ¿a dónde? Pongamos atención. ¿Dónde entró Pablo? A la sinagoga de los judíos el día sábado. Se sentó. Pero a él ya lo conocían. Los líderes de la iglesia vienen, Pablo, ¿tienes alguna exhortación para el pueblo? Pablo levantándose empieza ¿qué entonces a qué? A exhortar. Y la exhortación es que le hace recordatorio de dónde venimos. Todo aquel que hoy en día estamos aquí, estamos esclavos ¿en qué? Póngale usted, somos esclavos de algo. Pero verdaderamente nosotros somos esclavos del pecado, hermano. A la carne no le gusta ¿qué? Lo espiritual. Y Satanás es tan astuto que ha agarrado la iglesia y la ha contaminado. Porque cuando usamos la gran ramera, el sistema papal, ese es un sistema utilizado por Satanás, que lo introdujo ¿a dónde? A la iglesia ¿qué? Cristiana, a la iglesia primitiva. Y por eso Dios dice, salid de ella, pueblo mío. Porque Dios tiene preparado algo para este mundo. Pero Dios no quiere que usted sea partícipe de eso. En este tiempo el pueblo de Israel estaba contaminado también. Y Pablo viene y la exhortación. Ahora Pablo viene y empieza a decir, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros ¿qué? A nuestros padres. Y enalteció al pueblo, siendo ellos ¿qué? Extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Ahora en el 22, ¿qué dice? Quitado este, les levantó por rey ¿a quién? A David. ¿Y de David levantó a quién? A Jesús. ¿Verdad? Ahora dice Pablo, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, ¿qué dice? Antes de su venida, predicó Juan el Bautista, ¿el qué? El arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿Y qué más dice? Mas cuando Juan terminaba, ¿qué dice? Su carrera, ¿a dónde ya estoy? Si yo, el lector de hoy en día, ¿dónde ya estoy yo ahora? Porque nos hemos caminado toda la Biblia y no la hemos sentido. Pablo caminó todo y no ha sentido. El lector de hoy en día tiene que analizar ¿qué? Que empezó ¿de dónde? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Jueces, toda la historia de David, que alcanza ¿qué? Todo, hasta los Salmos, Proverbios. Ahora viene porque después, Jeremías, ¿quién predicaba?
Daniel, ¿a quién predicaba? ¿Predicaban qué? Una profecía que se iba a qué? A cumplir. ¿Cuál era la profecía que ellos predicaban? ¿El nacimiento de quién? ¿Cuál Isaías también? ¿El nacimiento de quién? Del Mesías. El libertador. Después de Malaquías, hubo un largo tiempo que no escuchó profeta. ¿Y levantaron a quién? A Juan el Bautista. Cristiano hoy en día analiza la historia. Y en todo eso vemos que hay que altas y bajas. ¿Por qué el pueblo de Israel caía siempre en esclavitud? Porque dejaba que los mandamientos de Dios. Seguían tras sus qué? A dioses paganos. Seguían que la tradición del mundo. Las tradiciones del mundo, hermano, te alejan de Dios también. Y el que tenga oídos, oiga y entiende lo que significa las tradiciones del mundo. Dios hizo que una nación santa, un pueblo adquirido. Porque si no, Dios lo hubiese aceptado al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto con todas las tradiciones. Tranquilo, hijo, adórenme como ustedes quieran. No fue así. A la primera que se rebelaron, ¿qué les pasó en el Sinaí cuando Moisés bajó con su ley? ¿A cuántos se tragó la tierra? ¿Cuántos degollaron en ese también? Porque Moisés le dijo, agarren la espada y ¿qué? Degollen también, quiten la vida. ¿A qué Dios estoy predicando yo? ¿O a qué Dios yo le he aceptado? ¿A qué Dios yo le estoy enseñando a mis hijos? Hay que poner mucha atención, porque el mensaje de Dios es verdadero. Seguimos estudiando, porque estamos estudiando lo de Pablo. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Por qué los gentiles se regocijaron? Hermano, cuando uno escucha, yo lo digo por experiencia propia, yo no soy perfecto, pero Cristo me está enseñando a ser ¿qué? Perfecto. Cuando usted le empiece a creer a Cristo, a lo que está escrito aquí, su vida va a empezar a cambiar. Y hoy me gustó una frase que me dijeron, estás madurando. Pero no es por mi fuerza, es porque le he empezado a creer a Cristo. Cuando usted empieza a creer el Evangelio, hermano, y se empieza a purificar, y que la palabra de Dios lo empiece a transformar, a que usted razone, a que usted ponga sus sentidos, usted va a ver la gloria de Dios y va a predicarle a otro que venga a Cristo. Pero si aquel no quiere hacer caso, usted tiene que seguir su camino. Porque al final, al principio Dios escogió una nación y por esa nación todos eran que bendecidos, pero en Cristo Jesús es individual, hermano. La salvación hoy en día es individual. Yo le digo a mis hijas, yo no las puedo salvar a ustedes, yo no puedo salvar a mi esposa, porque cada quien va a tomar su decisión. Mi deber como padre es que enseñarle el camino correcto del Señor. Y en mis 4 hijas puedo ver que cada una de ellas, mi etapa de vida. Y puedo ver cómo Valentina ya lucha con sus tendencias que yo le enseñé por mi ignorancia. Y puedo ver a Keidita también ya luchando a ciertas tendencias que yo le enseñé. Pero si un niño usted le enseña un orden que usted no se hace ni para la izquierda ni para la derecha, hermano, ese niño va a crecer fuerte. Y cuando llegue la oportunidad, va a tomar una buena decisión. Porque nada fue inducido donde ellas. Y nosotros inducimos al ser humano, a nuestros hijos, a las cosas de este mundo. Y eso va a pesar, hermanos. Y pesa con el alma. Pero Cristo dice, ven a mí. Hay esperanza, hermanos. En Cristo hay esperanza.
Y esa es la promesa que está aquí. Por esto estos gentiles se regocijaban. Pero ellos tenían que tomar ahora que una decisión. Este mensaje es lindo. El mensaje de Dios es lindo. Para el joven que está escuchando, apégate a Cristo. Practica lo de Cristo. Porque solo con Cristo vas a llegar a ser poderoso. Únicamente en Cristo. Pero únicamente estudiando la palabra te va a enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y aquel que te induce a pecar, aquel que te dice que la ley de Dios ya, que no estás bajo la ley, que tú no eres salvo bajo la ley, te está llevando por un camino erróneo. El pueblo de Israel se le dieron sus leyes, se le dieron todo, y cuando Cristo apareciera, cuando naciera, ese pueblo tenía que estar regocijándose de la alegría porque había nacido que su libertador, como dice el versículo 23, y de la descendencia de este, porque ellos tenían a quien, a David en un altar, hasta Abraham lo habían bajado, a David, pero de la descendencia de David, dice de este, y conforme a la promesa. Cuando dice conforme a la promesa, al único que se le ha hecho las promesas, ¿quién fue? ¿Qué fue le hizo? Abraham. Abraham le dijo, de ti haré que una gran que, de ti levantaré la simiente, de ti vendrá que el libertador para tu pueblo. Porque por el error de Abraham, el pueblo cayó también en ¿qué? En esclavitud. Pero la promesa está, hermanos, para todos. No importa donde tu hijo esté, no importa donde tú te encuentres, no importa donde tú estés. Si levantas la vista y crees en el Hijo de Dios, Dios te saca con brazo fuerte donde tú estás para encaminarte y entregarte a las manos de Él. Ese es el mensaje que hay aquí. Aquí no es por religión, aquí no es por nombres. Porque solo al decir ya levantaron el nombre de una yo de tal religión, Dios te levantó una barrera. Pablo predicaba ¿a quién? A Cristo resucitado. Juan el Bautista predicaba ¿qué? ¿El qué? El arrepentimiento. ¿Para qué necesito yo arrepentirme? Seguimos leyendo, porque la palabra de Dios ella sola se explica. Dice, antes de su venida, miren qué cosa, y aún así todavía, antes de su venida, ¿vieron? Predicó Juan el Bautista, Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy, ¿qué dice? Digno de desatar el calzado de los pies. ¿Dónde usted encuentra esa cita? En los evangelios, hermano. Sigue diciendo, varones hermanos, miren qué bonito, hijos del linaje de Abraham, y de los que dice, entre vosotros, ¿qué dice? Y los que entre vosotros, miren qué cosa tiene, por ello les digo, Pablo le está predicando a dos grupos ahí. Les está predicando a los de la promesa, que eran ¿quién? En la sinagoga, ¿quiénes estaban? Porque a veces hoy en día el cristiano dice, no, que el sábado no es. ¿Quiénes estaban en la sinagoga? Porque Pablo está hablando ¿dónde? En la sinagoga. ¿El versículo es claro o no es claro? ¿Hace separación o no hace separación? ¿Qué dice? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días, ¿qué dice? De reposo. Ahora sí viene la exhortación. Pablo les hizo ¿qué? El recordatorio de la historia. ¿De dónde viene todo? Pablo exhortó primero ¿a quién? Al Padre. Pongan atención a los que me están viendo y lean la palabra.
No se dejen engañar. Porque la palabra se entiende. Solo en este capítulo 13 me está llevando toda la Biblia. Y el que estaba sentado ahí en la sinagoga entendía. Y la semana pasada yo dije, váyanse también a Esdras en el capítulo 9. Pues no lo voy a leer porque la semana pasada lo estudiamos. Dice que el pueblo ponía que su sentido a lo que leía Esdras. ¿Y Esdras qué es lo que leía? Y en el tiempo de Esdras, miren qué cosa interesante, cómo va la palabra, cómo se va guiando la historia. Para el tiempo de Esdras solo existía ¿qué? Vamos a ver. La ley. Para el tiempo de Esdras. Váyase al libro de Esdras y lea el capítulo 9. Se los dejo de tarea. Esdras abrió el libro ¿qué? No dice el libro de la ley de los profetas. Abrió el libro. Y Esdras está leyendo a donde está él. Y todavía el libro de Esdras no se había ¿qué? Escrito cuando Esdras está leyendo en vivo. Y dice que se leía la ley de Dios, la palabra de Dios. Y hoy en día, ¿qué? No quieren tocar la palabra de Dios. Solo un versículo. Soy salvo por gracia. Y empiezan palalá, 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 palalá. Palabrerías, hermanos. El Hijo de Dios vive bajo principios. Y únicamente el que quiere vivir bajo principios va a ver el reino de Dios. Porque Cristo dejó una ley marcada. Cristo dejó una vida marcada en este mundo. Y el único que te puede enseñar a guardar la ley y a vivir esa vida es Cristo. Y todo aquel que predica, porque hoy en día estamos en un tiempo que mi historia no se ha escrito. Pero si llegan a pasar muchos años y Cristo no aparece, y yo sigo escribiendo y me dejo inspirar por el Señor, quedan unos escritos míos. Queda mi vida relatada. Y todos estos profetas tienen una historia. ¿Y predicaban a quién? A Dios y a su Hijo. ¿Se entiende ahí el versículo entonces 26? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y de los que en vosotros, dice, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de ¿qué? De salvación. Ahora dice, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las, ¿qué dice? Cumplieron al condenarle. Y sin hallar, dice, en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que ¿qué? Que se les matase. Dice ahora, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban, ¿qué dice? Escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Dónde está recitando Pablo ahí? El que es lector y el que conoce la palabra de Dios, ¿dónde está citando? Libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Se conocía la ley, Pablo? ¿Se conocía bien la palabra de Dios, Pablo? Sigue diciendo, miren. Ahora que dice, mas Dios le levantó de los muertos. Versículo 31. Y él, ¿qué dice? Se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál promesa fue esa? ¿Que Dios levantaría a quién? Un Salvador. No importa, otra vez lo digo, no importa donde usted se encuentre. Está pidiendo ayuda y no hay a quien se la dé. Estire su brazo hacia arriba, que Dios lo levantará. Porque Dios ha hecho promesa
que levantaría a su Hijo para todo aquel que en Él cree y tenga que salvación. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, que dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, ¿qué dice? ¿Cuál era la promesa? Resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo ¿qué? Vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio ¿qué? Corrupción. Sabed pues estos varones, que por medio de él se os anuncia, ¿qué dice? El perdón de pecados, hermano. ¿Qué anuncia la muerte de Cristo? El perdón de nuestros pecados. ¿Qué más? Y que todo aquello, ¿qué dice? De que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Analicemos ese versículo. Porque aquí es un poco, confuso, pero lo vamos a aclarar. ¿En qué contexto? Recordemos que en este capítulo estamos viendo que Pablo le está predicando ¿a qué? A dos grupos, ¿correcto? Le está predicando a los judíos y entre los judíos habían ¿qué? Hombres que temían ¿qué? A Dios. Así lo refiere él, pero eran gentiles que estaban allí que por la ley de Dios, por la ley de Moisés, nadie es justificado. Porque él está explicando, este pueblo piensa que por las obras que ellos hacen están siendo ¿qué? Justificados. Y no es así. Y usted quiere entender ese versículo, váyase a Romanos. Y léase todo Romanos. Y va a entender ese versículo. El tiempo ya casi vamos. Pero la historia no puedes desconectarla. Continúe. Pero esa es la otra tarea. Ese versículo, léanlo conforme a todo Romano y van a entender los dos grupos. El pueblo de Israel creía que por las obras que ellos hacían, eran ¿qué? Justificados. Pero nadie es justificado por las obras. Porque el pueblo ya ha sido justificado ¿por quién? Por Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que yo voy a ir a ¿qué? A pisotear la ley de Dios. Yo voy a ir a hacer y a deshacer y Dios me va a aceptar tal como yo soy. Porque hoy en la mañana tocamos la del hijo pródigo. El hijo pródigo tomó sus cosas, tomó su herencia y se fue y malgastó todo. Hizo y deshizo, pero como la misericordia de Dios nunca deja que a persona, se acordó de quién, de su padre, y regresó. ¿Acaso Dios lo aceptó tal como era? ¿Qué lo mandó a hacer? ¿Lo mandó a qué? A limpiarse. Un arrepentimiento genuino, hermano. Y le pone las vestiduras de quién? De su Hijo, de Cristo Jesús. Entonces somos que ese hijo pródigo fue justificado ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora usted justificado en Cristo Jesús, ¿usted va a volver atrás? ¿Voy a tomar la ropa de Cristo y me voy a ir a volver a ensuciar? No tiene sentido. Ahora los gentiles están diciendo, wow, al pueblo de Israel se le dieron todas estas promesas. Y entonces ahora dice este pueblo, el que estaba ahí, yo tengo esperanza. El que estaba ahí, el que temía a Dios, tenía esperanza.
de poder entrar por las puertas de la iglesia. La gran Jerusalén que está en el cielo, hermano. Ese templo que está allá. Esa gran ciudad hermosa. Ahora versículo 40 dice, mire, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, y si alguien os la contare, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿qué dice? Por eso le digo que en esa sinagoga estaban ¿qué? Judíos y gentiles. Y hoy en día que nosotros somos los judíos, nos mandan ¿a qué? No, el sábado no es, el sábado no es día de adoración. Dios no cambia, hermano. El Dios de atrás, el que está predicando Pablo, es el mismo Dios que le dio las leyes al pueblo de Israel y el que le dio las promesas a Abraham y el que destruyó este mundo con agua y al que salvó a Noé y su familia, el que creó este mundo. Dios no cambia. No nos engañemos. Dice, cuando salieron de ellos, de la sinagoga de los judíos, ¿qué dice? Los gentiles le rogaron que el siguiente domingo, porque como son gentiles, como los gentiles adoran el domingo, porque hoy en día el cristianismo, hoy en día se jactan que ellos son los gentiles y que los gentiles adoran los domingos. Que los gentiles cambiaron el día de resurrección del sábado al día de resurrección y ellos adoran ¿qué? El domingo. El que enseña eso fue ese sistema, el sistema que está ahí. Sistema romano. Porque los gentiles de ese tiempo guardaban el sábado. Iban a las sinagogas el sábado. No solo los judíos. O estoy leyendo mal yo. O estoy entendiendo mal yo el capítulo 13. Y aquel que me está escuchando me está viendo. Tampoco te digo que te vengas a la iglesia adventista del séptimo día. Pero donde tú estés, adora a ese Dios verdadero. Predica a ese Dios verdadero. Practica la vida que Dios trazó a través del Señor Jesucristo. Ese versículo que dice, nación santa. Leámoslo bien para que se nos quede, nos aprendamos. ¿En qué? ¿Dónde estaba? ¿Dónde se encuentra ese versículo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. En la repetición está el aprendizaje. Muchas de no, que uno es inteligente. No, practíquelo y medite en ese día. Dice, mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué dice? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Los gentiles en ese tiempo, cuando escuchaban este mensaje, hermano, los gentiles estaban en tinieblas, pero cuando escuchaban el mensaje, ¿a quiénes predicaban los gentiles? ¿Por quiénes murieron los gentiles? Porque después de esto de Pablo y de que murió el último apóstol, se desató una persecución que nunca más se ha visto, en esta historia no se ha visto. Y estos gentiles morían, hermanos, por Cristo. Amaban su ley. ¿Por qué creen que los mataban? ¿Solo porque soy cristiano? Los mataban por el testimonio. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La Biblia se entiende claramente.
El que se quiere engañar solito es porque Dios no le ha que. Y miren que sí, vamos a terminar porque vamos a terminar en el versículo 48. Sigue diciendo. Versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos, y dice, y de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, se juntó casi toda, ¿qué dice? La ciudad, hermano, para oír la palabra de Dios. Pero, perdón, me quedé, dice en el versículo 42, porque yo dije día domingo, pero no día domingo, sino que era ¿qué? Cuando salieron ellos de la sinagoga, los judíos y los gentiles le rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Se aburrían? Hay gente que este ya viene a predicar de lo mismo. ¿Se aburría este pueblo? ¿Qué se leía en la sinagoga? La ley y los profetas. Y antes no era así como que uno explica ahora. Se lee así, hermano, corrido. Y el Espíritu de Dios tiene que tocar a cada corazón. ¿Y sabe por qué toca? Porque usted ya pasó los 6 días estudiando la palabra de Dios y cuando usted lee aquí un versículo, esto conecta con esto otro. Y ahora sí voy entendiendo. Aquí no había explicación. Aquí está la exhortación. Pablo está diciendo, ¿se entiende lo que se está leyendo aquí? O yo voy a cambiar, no, eso no quiere decir ahí. No, yo no puedo decir eso. El día de reposo, dice, se juntó casi toda la ciudad, dice, para oír la palabra de Dios. Ahora viene el contra, porque Satanás no se va a quedar así, con los brazos cruzados. No, ahora viene toda la ciudad está escuchando la palabra. Oh, ¿sí? Vamos entonces a ¿qué? Y mira el versículo 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, ¿qué dice? Se llenaron ¿de qué? De celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Muchos hoy aquí van a decir que no, eso no es así. Eso es del diablo. Porque la palabra de Dios es para regocijarse. No es para contradecirse. No es para estarse peleando, esto quiere decir esto, quiere esto decir otro. La palabra de Dios se tiene que leer tal y como es. Porque si no entran en contiendas, entran en celos. ¿Qué hacían entonces qué? Los judíos contra Pablo. Le contradecían, dice, le rebatían. Por eso yo digo a veces, hay mucha gente, me gustaría agarrarme con un católico para enseñarle. O usted ve en las redes sociales esos hermanos peleándose unos con otros queriendo mostrar algo. Ni vea eso, hermano. No pierda su tiempo. Vaya que Dios lo purifique. Y predíquele a otro. Pero es tontera entre hermanos estarse contradiciendo, porque eso solo lo hace ¿quién? Satanás y la palabra. Y en el tiempo de Pablo se daba. No digamos hoy, entonces, ¿quién es el que está obrando ahí? Sigue diciendo, entonces miren el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando, ¿qué dice? Con de nuevo dijeron, a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién era el primero que tenía que hablarles? Según el contexto del capítulo que estamos leyendo, la historia que estamos viendo, al pueblo de Israel. Ahora dice, más puesto que la desecháis, ¿con quién está hablando? Con los líderes, ¿va? Porque no es con el grupo, porque Pablo ya tiene están sirviendo que piedra de tropiezo para ese grupo, para esa muchedumbre, para la ciudad. Entonces ahora dice,
Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a ¿quiénes? A los gentiles. Porque así no nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto, ¿qué dice? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz, ¿de qué dice? De los gentiles, a fin de que seas para salvación, ¿para qué dice? Para lo último de la tierra. Hermanos, ¿qué les predicaba Pablo a los gentiles entonces? La pregunta. A todo aquel que es cristiano hoy en día. Según este contexto, ¿qué predicaba Pablo? La palabra de Dios. ¿Qué enseñaba Pablo? Pablo no está enseñando ni en sus cartas está diciendo que ustedes tienen que ir a pisotear los mandamientos de Dios. En sus cartas no dice que los mandamientos de Dios están abolidos. La palabra de Dios tiene una función. ¿Y es llevarte a quién? A Cristo Jesús. Es anunciarte que Cristo murió por ti, porque tú eres pecador. ¿Lo leímos en el capítulo 13 o no? Anunciaba que el perdón de nuestros pecados. Y para yo saber que soy pecador, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que estudiar? La ley de Dios. La ley de Dios me dice que es pecado y que no es pecado. Entonces voy a Cristo, Señor, soy pecador, me arrepiento de todo corazón y empiezo ¿a qué? A cambiar mi vida. Y Pablo en sus cartas en Corintios los tiene, el que era bolo, el que bebía, era sobrio. El que era adúltero, era fiel. Y ahí va la historia. Entonces, Dios quiere cambiar ¿a qué? En mi vida. Entonces, el que escucha el mensaje, yo por eso me regocijo, por eso yo siempre hablo. Porque, y llega ahora sí, miren el versículo que empezamos hoy. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban ¿qué? La palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ¿qué? Ordenados para vida eterna, y dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Que Dios nos ayude, hermanos. Y que seamos como este grupo aquí. Pidámosle a Dios que nos devuelva su espíritu. Porque solo el Espíritu de Dios nos va a hacer ¿a qué? Obedecer. Que Dios te bendiga grandemente al que me está viendo. Sigue estudiando la palabra. La palabra se entiende clara. Estudia la historia, comprende el margen que hay allí. Analiza qué predicaban los predicadores de antes y empieza a practicar lo que está escrito aquí. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque las enseñanzas del pasado están para aprendizaje en nosotros, Señor. Los errores del pasado son enseñanza para nosotros. Pero lo lindo de tu palabra, Señor, que muestras que usted ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que todos pasemos, Señor, y nos regocijemos en tu palabra, y que le prediquemos a otros, Señor, que en Cristo hay esperanza. Que anunciemos el perdón de pecados, que anunciemos el perdón a aquellas personas, Señor, que cambien, que vengan al arrepentimiento, que vengan a los pies de Cristo. Pero cada quien toma su decisión, Señor. Pero los que estamos aquí, Señor, danos tu espíritu, Padre eterno. Devuélvenos, Señor, y ayúdanos a predicar a Cristo. Ayúdanos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras amistades, familias, Señor, a predicarles que en Cristo hay esperanza. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.